Bien, bendiciones para todos. Espero que la paz de Dios esté con cada uno, que la bendición del Padre sea con nosotros. Y ahora vamos a continuar con el estudio que quedó pendiente, ya que por la falta de tiempo no se pudo concretar, ¿verdad? Cosas que se hablaron allí y que quedaron como en el aire. En este momento vamos a hacer ese estudio, pero primeramente le invito a tener una oración. Padre y bondadoso Dios, te damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar un poco más a fondo tu palabra. Esperemos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y te pedimos que tú seas quien nos oriente en cada momento. Danos tu bendición. Estas cosas te las pedimos en Jesús. Amén. Bien, mis queridos, primeramente vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente de lo que vimos y luego en ese tiempo, en ese lapso que estemos haciendo el repaso, vamos a ir profundizando cosas que no se tocaron en el tema por falta de tiempo. Ahora bien, empecemos. Aquí podemos ver en la traducción del lenguaje actual y la Biblia de las Américas que dicen dos cosas distintas, pero que a la vez tienen mucha concordancia. Ok, leamos Isaías 66:23, del cual nos habla el futuro, hacia el futuro. Eso quiere decir que esto será después de que Cristo venga por segunda vez y seamos redimidos, vayamos al cielo, Dios crea una tierra nueva y entonces después el mismo calendario que Dios tiene es el cumplimiento que se va a seguir haciendo al futuro. Ok, en la traducción del lenguaje actual nos dice el primer día de cada mes y el día sábado de cada semana. Fíjense ustedes que hay dos cosas distintas. Muchas veces podemos verlo como que son iguales, pero son dos cosas totalmente distintas y le voy a explicar el por qué. Primero, el primer día de cada mes, fíjense ustedes que hay una coma y dice y. Eso quiere decir que son dos cosas distintas. El primer día de cada mes y el día sábado de cada semana. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer día de cada mes es lo que da inicio al mes en sí. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Es el primer día del mes, no de la semana. ¿Por qué? Porque si se adorara de la manera que se está diciendo aquí, el primer día de cada mes, ¿cuál es el primer día? Sería domingo. Entonces no hay como un sentido en el cual hubiese una, una igualdad en la palabra de Dios. Esto vamos a irlo, como quien dice, quitando el velo mientras que vayamos más adelante en la siguiente parte. Ahora bien, dice el primer día de cada mes y el día sábado de cada semana todos vendrán a adorarme. Ahora veamos lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, vemos que aquí hace lo mismo. Aquí hay dos cosas distintas, luna nueva y día de reposo. Todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Hay concordancia entre luna nueva y primer día de cada mes. ¿Cuál es la concordancia? Que el primer día de cada mes es cada luna nueva. Y día de reposo, obviamente, es el sábado, que estamos viendo aquí. Ok, ahora lo vamos a ver de esta manera. Aquí está el calendario. ¿Qué podemos observar en el calendario? Algo muy sencillo. Aquí vemos el primer día del mes. No es el primer día de la semana, son cosas muy distintas,
1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y el Shabbat. ¿Ven que son distintos? El primer día del mes es el inicio. ¿Qué sucede? Cuando yo hablaba del Génesis que decía y fue la tarde y la mañana del primer día, eso quiere decir que la tarde comenzó en la tarde del día 1 de la luna nueva, del primer día. Y fue la tarde y la mañana el día 1. Así es que podemos comprender esto del calendario. Ahora, por eso yo les explicaba que Cristo después, o sea, en otras palabras, Cristo comienza la creación de la tierra en el mes. Y así es como da comienzo a la vida en la tierra. Después que Él crea, comienza día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y Shabbat. Ahora, vemos que todo el calendario, todo el tiempo, caería en el día 8, 15, 22 y 29, día sábado, el Shabbat. También vemos que concuerda cuando Dios le dice a Moisés que entre la tarde del día 14 y el día 15 se sacrificaría el cordero para la Pascua. Entonces vemos que Jesús muere en la tarde del día 14. Cualquier duda, cualquier comentario, terminen de ver el video, anoten sus preguntas y me las hacen llegar, por favor, cuando vean el video, cuando finalicen de ver el video. Ahora, bien, vamos a ver el calendario que tenemos actualmente. Como podemos observar aquí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vemos que las fases de la luna son distintas. Aquí hay 5, aquí hay 3, aquí hay 5 nuevamente, aquí hay 4. No hay una igualdad en las fases de la luna. En el calendario que Dios hace, sí. Siempre se guía por la luna. Veamos aquí la ley de Constantino. Fíjense ustedes que hay dos partes, que fue la que yo dije en la predicación, que dice: la Pascua podría celebrarse públicamente. El Concilio de Nicea estableció en el año 325 después de Cristo la regla según la cual la Pascua se celebraría el primer domingo tras la luna llena, que sigue el equinoccio de primavera del hemisferio norte. Aquí hay dos datos importantísimos, muy importantes. ¿Cuáles son los datos importantes? Primero, vemos que la Pascua se celebraría el domingo, el primer domingo. La Pascua se celebraría el primer domingo tras la luna nueva de que siga el equinoccio de primavera. La Pascua se celebraría el primer domingo primer domingo tras la luna llena que sigue el equinoccio de primavera del hemisferio norte. Hay tres detalles importantísimos nada más en esta lectura. Primero, la Pascua se celebraría. Segundo, el primer domingo, el primero, tras la luna llena que sigue el equinoccio de primavera del hemisferio norte. Segundo, vemos que el domingo fue declarado como día de reposo el 7 de marzo del 321 por primera vez en la historia, en el cual los mercados permanecen cerrados como las oficinas públicas, así como se explicó. Ahora veamos lo que nos quiere decir esto. Aquí podemos ver que las fases de la luna de el inicio de la primavera
se celebraría el día siguiente de la luna llena. O sea, la luna llena es esta que está aquí. Entonces, después de esa luna llena, se celebraría la Pascua que Constantino declara. Por eso es que ese calendario lo seguía Constantino después de que Cristo muere, después de que los apóstoles predican, después de que los apóstoles mueren, porque fue en el año 300, después del año 300 de que Cristo vino. Ahora bien, otra parte importante que hay aquí es que podemos observar que hay calendarios, así como yo lo dije cuando David le tocaba sentarse en la silla con el rey, hay calendarios que tienen 2 lunas nuevas. Entonces, esos meses que contienen las 2 lunas nuevas hacen de que el calendario no se sume a días, sino que se atrase. Es decir, que no se comienza a contar con el primer día del mes, sino que es como un extra que está aparte y no se cuenta. Esa es la diferencia. Hay meses que tienen dos, dos lunas nuevas, perdón, aquí, 2 lunas nuevas, y hay meses que solamente tiene una luna nueva. Entonces, cuando hay esas 2 lunas nuevas, la última luna nueva, la segunda, es cuando se comienza el mes. Perfecto. Continuamos. Vayamos con Numa, Pompilio. Vemos aquí que esta persona es quien organiza la religión romana e introdujo el colegio sacerdotal más importante. O sea que Pompilio es el que le da el comienzo al cuerno pequeño. Es el que le da esa fuerza de que ya el poder político romano se liga con el poder sacerdotal o el poder religioso. Y segundo, se ocupa de dividir el calendario lunar. Fíjense ustedes que dice lunar, o sea, no es algo, no es del sol, no, es lunar. ¿Por qué el calendario lunar? Porque es un calendario que viene completo, es un calendario que es exacto. ¿Cuál es el calendario más que todo lunar? El que Dios le dio a su pueblo. ¿Por qué dice calendario lunar? Lo dividió en 12 meses porque los romanos, que traían un calendario también de Egipto y que traían un calendario también de, de Babilonia, los romanos no quisieron hacer o agregar esos meses que eran faltantes. ¿Cuáles son esos meses? Lo de Julio César y lo de Augusto, que es el calendario gregoriano. Aquí podemos ver que dice que el calendario juliano, utilizado de Julio César, instaurado en el año 46 a.C. Vemos que antes de Cristo ya lo tenían ejecutando, pero el calendario juliano era prácticamente el calendario egipcio, o sea, se regía por el sol. Y el sol, obviamente, era lo más importante, tanto como para los egipcios y todas las personas que eran paganos porque adoraban al sol. Ahora, veamos los días de la semana. Como ustedes pueden observar aquí, en los días de la semana, y ustedes ven que tanto en inglés como en español, sí tiene su significado, pero
cuando ustedes los llevan a la parte o a la fecha de lo que eran los romanos, que fueron quienes crearon estos días semanales, obviamente Sunday es el día dedicado al sol, Monday a la luna, Tuesday al dios Marte, Wednesday a Mercurio, Thursday a Júpiter, Friday a Venus y Saturday a Saturno. Vemos como cuando usted traduce Sunday al español, no le va a decir que es domingo, es día del sol. Entonces, como todos vemos en la parte del inglés, todos dicen day, 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 day. Entonces, el día dedicado a ese objeto, a ese dios de la guerra, muchos también son, aparte de los planetas, son dedicados a la diosa Afrodita, al dios Neptuno. Entonces, porque ellos se llevaban mucho de lo que era la astrología. Bien, continuamos. Aquí vemos, ¿verdad?, lo que fue el estudio del signo del zodíaco. Vemos que aquí está el primer mes del zodíaco, que es Aries. Vemos que tiene los dos cuernos allí, ¿verdad? Supuestamente representado por un cabrito. No es un cordero sino un cabrito, y obviamente es el enemigo que está detrás de esto. Ahora veamos aquí la diferencia que hay. No, perdón, vamos aquí primero. Vemos que está Aries, que es del 21 de marzo, al 20 de abril. Y así son casi todos los meses. Después del 20 es que comienzan estos signos a tener esos rangos de pertenecer a ese signo, a esa simbología. ¿Qué sucede? Como pudimos observar, Aries es del 21 de marzo al 20 de abril. Cuando nosotros vemos esto, podemos observar de que el 21 de marzo se puede decir que es aproximadamente aquí. Y vemos que aquí está marzo, no enero, y el anterior no es diciembre, es marzo. Entonces, entre el 21 de marzo y el 20 de abril, que es este que está aquí, es el símbolo de Aries, el cual el enemigo introdujo a lo que es el calendario. Aquí podemos ver, dice que es el calendario hebreo, pero es el calendario que Dios le dio. Y los nombres que observamos a los alrededores externos fueron nombres colocados, como ya hemos hablado, de Egipto y de Babilonia. Son nombres que se usaban a los dioses que ellos invocaban. Y vemos aquí donde está enero. Vemos que enero no es el primer mes del año, ni diciembre el número 12. Vemos también que muchas de las cosas que se celebran o se celebraban, obviamente nosotros no tenemos que celebrar esta fiesta, ya esto pasó a algo simbólico. Pero ¿qué sucede? Esta simbología todavía se lleva en el cielo. ¿Cómo es así? Vimos que Cristo vino, murió, aquí se celebró la Pascua. Al siguiente día los panes sin levadura, al tercer día los panes sin levadura. Al siguiente día, que fue el sábado, se hacían los panes sin levadura. Cuando Cristo resucita, la fiesta de las primicias.
Luego la fiesta del Pentecostés, que fue cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Estas cuatro se sabe que ya están ejecutadas. ¿Qué sucede? Faltan que se terminen por ejecutar 5 más. ¿Cuáles son esas 5? Las fiestas de trompeta y perdón, que esto es prácticamente se puede decir el, el juicio. Uno se está llevando a cabo, ¿verdad? La de los tabernáculos, la de las luces y la de fiesta del gozo de Purín. El gozo de Purín fue cuando, en los tiempos de la reina Esther, que el pueblo se liberó de ser ejecutado por una ley que colocaron. Entonces, bien, la fiesta de tabernáculos, se dice muchos eruditos que es cuando estemos en las cuevas escondidos o en las cavernas, ¿verdad? Cuando estemos en los tiempos finales. La fiesta de las luces, muchos dicen que es cuando el Espíritu Santo cae sobre los hijos de Dios y comienza la predicación, y la fiesta del gozo y de Purín porque sabemos que nuestra liberación está cerca. ¿Por qué? Porque aquí se dice que sería cuando se levantaría Miguel en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 1, dice que se levantará Miguel, el cual está de parte de los hijos de Dios. Entonces, aquí se sabe que vendría, ya Cristo viene. Cuando salga ese edicto, cuando salga que está esta ley para matar a todos los hijos de Dios, hasta allí ya Cristo está en las puertas. Recordemos también que Cristo le dijo a los discípulos que no tomaría nuevamente de la Santa Cena hasta que estuvieran con Él en el cielo. Entonces, esto sucedería otra vez, ¿dónde? En la celebración de la Pascua. Esto podemos profundizarlo muchísimo más. ¿Dónde? Aquí, en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque todo comenzó aquí. Dios les dio las indicaciones a Moisés de todo lo que iba a acontecer aquí. En otros temas que estarán pendientes, estudiaremos muy a profundo lo que es el tabernáculo. Veremos por qué estos panes de la preposición están aquí. Y vemos, le voy a adelantar a esta parte, ¿no? Vemos por qué están aquí y vemos que están hacia el norte. Vemos por qué lo del altar de incienso, lo del candelabro, todos estos temas los vamos a tocar paso por paso. El lavacro, donde se quemaba, donde se sacrificaba. Todos estos temas los vamos a tocar poco a poco. Y vemos que está aquí hacia el norte, los panes de la proposición, y vemos que está hacia el oriente, dándole la espalda a Egipto. Pero no nos desviemos del tema, solamente le di un adelanto para que vayan estudiando un poco más ustedes mismos este aspecto. Perfecto. Vemos aquí lo que les decía del calendario romano, que habían 10 meses y ellos buscaban la manera de que esos 10 meses tuvieran nombre. Fíjense ustedes lo que dice aquí, que el año empezaba a principios de marzo. Esto lo practicaban ellos, o sea, esto ya venía como una costumbre. Entonces, pero ellos dicen que marzo era por el dios Marte, de la guerra Marte. No, ya Dios tenía desde el principio, desde el comienzo, ya Dios sabía que a principios de marzo, a mediados de marzo, era que comenzaba el año.
Dice que era el primer mes de primavera cuando se decidían las campañas militares del año. ¿Por qué? Porque ya no estaba nevando, ya no hacía frío y ya se había planificado todas las estrategias para hacerlas efectuar eh, en la guerra. Ok, ¿y qué otra cosita se me escapa por aquí? Perfecto. Vemos aquí que Dios le dice, este o será principio de los meses para vosotros, los meses del año. Aquí está que dice que entre los 10 de este mes tomás un cordero y el día 14 de este mes lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, o sea, entre el 14 y el 15. Esa tarde iba a ser inmolado el cordero. Y Dios todo el tiempo cuando el pueblo va a tener una liberación hay una señal. Aquí vemos que había una señal de liberación que habían que colocar eh, en los dinteles de la puerta la sangre, después que se inmolara el cordero. Y dice, pues yo, o sea, Dios, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Y cuando dice, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así los hombres como las bestias, ejecutaré mi juicio. Esta parte de aquí, que dice, heriré, esto es otro tema. Esta parte es muy importante, porque cuando lo leemos en inglés, y cuando se lee en el lenguaje, eh, en el lenguaje eh, se puede decir que en el que se escribió la Biblia, no es lo que quiere decir. Hay que ponerle ojo a esto. Esto también lo estudiaremos en otro tema, que veremos la diferencia cuando dice, cuando hay la traducción de, de la Biblia, tanto de su lenguaje original al inglés como del inglés al español. Perfecto. Seguimos aquí. Ok, entonces cuando hubieron esas señales, sabía el pueblo que había una liberación estaba a punto de venir. Así como los ángeles le dijeron a los pastores que había una señal donde se hallarían a un niño, ¿verdad? Envuelto en pañales, y sabían que vendría, que había un Salvador, había unas nuevas de gozo, y entonces esa era la señal, y esa era como el sello, ¿cómo se puede decir? Como la veracidad de que era real, del pacto que había, de que había de venir el Mesías. Igual cuando Juan fue a bautizar a Jesús, cuando dice aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, eso también era una señal, pero nadie la vio, o por lo menos la mayoría ni la escuchó. Bien, aquí también podemos observar la ley que habla esto es en el Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, perdón, capítulo 49, donde habla de la reina Esther, de la ley, ¿verdad? Que había, dice que esta misma ley es al fin del, de los tiempos, eh, habrá esta ley en la cual pondrá entre la espada y la pared a los hijos de Dios, pero como yo se los dije, en Daniel capítulo 12 versículo 1 dice que se levantará Miguel y entonces no seremos nosotros como en los tiempos de Asuero, no seremos nosotros quienes peleemos, sino que el mismo Dios peleará por nosotros. Aquí vemos, ¿ve? El día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mes reposaron, hicieron banquete y de regocijo. Aquí vemos como el mes de Adar. Aquí está el mes de Adar, que fue el de la fiesta. Vemos que es a los 14. Y aquí vemos que dice día
13 y 14 del mismo mes. ¿Qué otra cosa? Eso es prácticamente como un aperitivo de lo que podríamos sacar otro tema de allí. ¿Qué otra cosa por aquí se me pasa? Los días de la creación. Ok, esto también es otro tema de lo que habla de los 7000 días de la tierra. Voy a darle también otro adelanto de esto. Podemos ver todas las cosas que se crearon en cada día. Aquí falta el séptimo, que fue cuando Dios reposó de toda su obra que hizo, ¿verdad? Y vamos a estudiar dentro de ese tema de los 7000 años también cómo Dios al final de los tiempos va a ir destruyendo todo lo que creó poco a poco hasta que la tierra quede en un caos. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Que el Señor les bendiga. Espero haya sido de mucha bendición este estudio. Como les dije al principio, si tienen alguna pregunta, me la dejan saber. La anotan mientras van viendo el video. Y podríamos dialogar y conversar al respecto. Que Dios les bendiga y hasta una próxima edición.